Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Y hoy en este espacio, el que hemos denominado Praxis TV Diálogos Literarios, coproducción entre nuestra escuela y la editorial de la Universidad Nacional. El día de hoy vamos a conversar sobre un libro que se encuentra en su versión digital en la página de la EUNA, en el catálogo, y que también se pueden buscar estas fichitas, ¿verdad? Tienen un código QR donde se puede escanear y los va a llevar a ese texto que se llama Temblando cerca del Polo Sur, bitácora interactiva de un costarricense en la Antártida. Y para ello tenemos a su autor, Marino Proti. ¿Cómo estás, Marino? Muy bien, muchas gracias, Esteban, por la invitación y por compartir, permitirme compartir un poco de ese trabajo. Eh, una experiencia, me imagino que interesantísima, todo este viaje y que se recopila a través de esta bitácora. Y de ahí la primera pregunta, ¿cómo surge esta idea, verdad, de tomar esta serie de publicaciones y presentárnoslas como esta bitácora interactiva? Sí, bueno, en realidad ni el viaje a la Antártida ni la bitácora eran algo programado, o sea, son cosas que surgen espontáneamente. eh, Fue casi una sorpresa que al final me invitaran a ser parte de este proyecto de exploración en la Antártida. Y cuando salí hacia la Antártida, comencé a postear eh, lo que iba pasando para mi familia, sobre todo. Sin embargo, entre familia y amigos y compañeros de colegio, y se empezó a regar la bola y más gente comenzó a seguirlo. Y de pronto sentí el compromiso de mantener viva la información. Entonces, todo se hizo a través de Facebook, y la oportunidad de, de compartir algo que si tal vez si no lo compartía se perdía en la memoria. Y entonces, por dicha lo hice porque ya quedó escrito y la gente lo podía ver inmediatamente. Entonces podía hacer preguntas y consultar. Ya no era aquello de la bitácora de los exploradores del siglo antepasado y pasado que escribían un libro y eso es 40, 50 años, alguien se lo encontraba en algún lugar y se veía la publicación y hay un desfase entre lo vivido por el explorador y lo que lee el, a lo que se presenta el lector. Y en esa oportunidad era casi que en tiempo real, o sea, en intercambio la gente podía preguntar y yo podía responder. Y la idea era nada más que quedara ahí como un registro en Facebook. Sin embargo, mucha gente sí, ¿y por qué no lo publica? ¿Por qué no lo publica? Y bien, me torcieron el brazo y terminé juntando todos los comentarios, agregándole una introducción sobre el proyecto, sobre la filosofía de la Antártida, sobre el Tratado Antártico y con la ayuda de personas editoras muy, muy buenas, como mi hermana, que fue directora de la editorial de la UNED, y Marianela, editora de la UNA, terminó siendo algo leíble, o sea, algo más organizado en forma literaria, pero así fue como surgió, fue una cuestión muy espontánea, no fue nada planeado, no es que yo siempre había soñado ir a la Antártida, no, de la cosa que pasó. Cuando me fui nunca pensé en escribir un libro tampoco. Surgió y creo que casi todo en la vida de la investigación surge espontáneamente. O sea, los descubrimientos salen a partir de observación, de registrar datos. En muchos casos los descubrimientos no fue porque alguien pretendió descubrir algo, sino porque surgió a partir de los datos. Y primero, me parece interesante cómo en esta bitácora, ¿verdad? Vienen desde los comentarios que inicialmente aparecen, ¿verdad? Los normales, que te vaya bien, etcétera, a ya las preguntas, como que a preguntar cosas más específicas, ante también de un desconocimiento muy amplio que tenemos de la Antártida. Sí, sí, el asunto es que nosotros vivimos en Costa Rica y lo que se mueve es lo que sale en las noticias, lo que vemos en el mundo y de la Antártida realmente sale muy poco y se tiene la idea de que es un lugar allá remoto, completamente perdido, lejano y realmente no es tan lejano. O sea, la Antártida está más cerca que Roma para Costa Rica. Entonces, la bitácora y todo el poder compartir toda esa información fue
fue una buena experiencia también para mí para aprender. Algunas preguntas yo no sabía la respuesta y tuve que estudiar para darlas. Durante la edición del libro encontré inclusive preguntas que me hicieron en Facebook en ese momento por la atención del trabajo de campo y todo, no respondí, entonces ya podían responder con calma. Entonces, se convirtió tal vez en una referencia para conocer más sobre un lugar que los costarricenses por lo general no estamos tan expuestos. Sí, y en esas líneas, ¿verdad? El primer capítulo del libro está dividido en secciones donde se habla de la historia de la Antártida, ¿verdad? El tratado, ¿verdad? Antártico, que es muy, muy importante, y el que también hablaremos ahorita, y el proyecto Wizard, ¿verdad? De ese con el que vas a, a esto. Pero tal vez si empezamos un poco por la parte histórica, ¿verdad? Para ubicarnos un poco en eso. Sí, eso es, digamos, es importante para entender lo que pasa en la Antártida ahora y lo que pasó con el Tratado Antártico y todo sí que conocer un poco la historia. Y eso fue algo que yo incluí porque también es una situación que ocurrió cuando surgen las oportunidades. Yo fui a la Antártida 2 veces, en el 2013 y en el 2016. En ese tiempo yo estaba cursando una maestría en Relaciones Internacionales y Diplomacia. Todavía no tenía el tema de tesis y al final terminé haciendo la tesis sobre el Tratado Antártico. Pero para la tesis yo también estudié mucho, recopilé mucha información sobre la historia de la Antártida y fue ese primer capítulo de la tesis lo que agregué yo al libro como una introducción que no estaba en la bitácora, era una necesidad de introducir todo lo que era el viaje a la Antártida. Pero sí, la Antártida, podemos hacer una historia desde 300 millones de años atrás, con la configuración de un supercontinente, la Pangea y cómo se parte la Pangea y en el inicio de esa partición, ya hace 80, 90 millones de años ya la Antártida estaba en el sur del planeta y se quedó ahí. Entonces siempre los demás países, los demás continentes estaban moviéndose, inclusive cambiando de latitud fuertemente. La India, que estaba en el sur de África, se movió hacia el norte, entonces hubo cambios latitudinales importantísimos en términos de lo que queda como registro fósil. Pero la Antártida quedó congelada ahí en la parte sur del planeta y siempre fue un lugar inhóspito. Y no fueron condiciones para el desarrollo de, de mamíferos ahí en tierra, de vida en tierra, bueno, en tierra, en hielo. Eh, sí, la vida marina podía migrar y todo, pero sobre el continente la vida no se podía desarrollar porque no eran condiciones propicias. Entonces ahí nunca hubo una población nativa. La Antártida fue descubierta eh, a principios, mediados del siglo XIX, dependiendo de quién haga el reclamo de quién lo descubrió, porque incluso los maoris, los polinesios, dicen que sus leyendas tradicionales lo habían descubierto desde hacía mucho Tiempo, o sea, cientos de años atrás. No hay nada documentado, es pura leyenda oral. Pero la cosa es que, mire, se descubrió en el siglo XIX, finales del siglo XIX y principios del siglo XX, fue un sitio de explotación de recursos marinos despiadado, o sea, se llevaron focas y ballenas casi al nivel de extinción por la caza y los países más cercanos y otros comenzaron a hacer incursiones a la Antártida, sobre todo para hacer reclamos territoriales. Entonces terminaron repartiendo este continente que es casi circular como una pizza y quedó dividido en cuñas de pizza. Algunas se traslapaban porque los países reclamaban el mismo parte de la Antártida. Todo eso ocurrió en la primera mitad del siglo XX y había una tensión muy grande. Venía después de la guerra, después de la Segunda Guerra Mundial, las tensiones crecieron mucho en términos del control que se podía tener sobre la Antártida desde el punto de vista estratégico militar también. Y a finales de los 50 viene el Año Geofísico Internacional. El Año Geofísico Internacional ocurre cada década o varias décadas, muchas décadas, en donde los geofísicos del mundo se reúnen sobre un tema y hacen un estudio durante un año
sobre algún proceso particular. Y el, el año de física internacional del 57 al 58 era enfocado en los polos y el estudio de la atmósfera superior. Entonces, hubo incursiones a la Antártida por parte de científicos de muchos países del mundo. eh, para poder incursionar en medio de todas estas tensiones políticas, se hizo una moratoria en donde los países permitieron a los científicos entrar y compartir las bases. Estamos hablando en la escalada de la Guerra Fría, y aún así los soviéticos y los norteamericanos trabajaron juntos en Antártida, hicieron investigación, exploraron y, y regresaron contentísimos todos de que habían podido hacer investigación en conjunto, que la ciencia podía superar las barreras políticas, y pidieron a los países una moratoria, extender la moratoria para poder hacer más investigación ahí. Estados Unidos tomó la iniciativa y convocó a la Conferencia Antártica en 1959. Entonces, como por mes y medio, estuvieron reunidos en Washington, pues, científicos y políticos para buscar un mecanismo cómo podían seguir haciendo investigación en la Antártida, manteniendo, digamos, el estatus del político que había. Y al final el resultado fue magnífico. Tal vez el mejor ejemplo de diplomacia científica, donde a partir de una iniciativa científica se resuelve un problema diplomático político en términos de las tensiones en la Antártida. Y el Tratado Antártico viene a reservar todo el continente para la paz, la investigación y la conservación, que es increíble. O sea, que en escalada de la Guerra Fría se lograra hacer esto. Bueno, fue fantástico. Y fueron 12 países los que participaron en la firma de ese tratado, los 11 países que participaron en investigaciones en Antártida, más Sudáfrica, que se le invitó por una cuestión estratégica, porque estaba por su cercanía con Antártida. Entonces de ahí salió el tratado, o sea, simplemente. Y hay una pregunta que es interesante. Las reclamaciones sobre el continente, que uno ve, digamos, la reclamación de Gran Bretaña, ¿verdad? Que traslapa la reclamación de Argentina y también la de Chile, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Pero que dentro de esas reclamaciones no está Estados Unidos Sí, ni en su momento la Unión Soviética. y bueno, sí es extraño, porque si usted ve, las incursiones más fuertes fueron de en la primera mitad del siglo XX, fueron Estados Unidos, que entró a hacer mucha cartografía. Muchos de los mapas que se hicieron de la Antártida los hizo Estados Unidos. La Unión Soviética estuvo metido ahí, pero no tiene reclamos. Pero vamos a decir, con el Tratado Antártico no se reconocen los reclamos ni se aceptan nuevos reclamos territoriales. O sea, esas divisiones quedaron para cada uno de los países, y usted ve a Chile todavía dibuja su mapa, incluyendo territorio antártico chileno, y ser un mapa de Argentina, y el mapa de Argentina incluye el territorio antártico argentino, que solo ellos lo reconocen, es solo para ellos, pero ya mundial no es reconocido porque el Tratado Antártico no lo reconoce. Entonces el tratado decía, eh, no se reconocen ni aceptan los reclamos territoriales. eh, no hay incursión de equipo bélico, sea libre de cualquier tipo de acción bélica en la Antártica. Todas las bases científicas son operadas por militares que tienen la logística. Sin embargo, todo el equipo militar y el personal que entra a la Antártica entra desarmado. No se puede entrar armas, no se puede entrar municiones, nada de esto puede entrar a la Antártica de acuerdo al tratado. Una anécdota fue que en una oportunidad Clinton estuvo a punto, estaba en Nueva Zelanda, iba para la Antártida, y el servicio secreto no lo dejó ir, porque no los dejaban ir armados. Entonces no lo podían proteger. Supuestamente no fue a la Antártida. Ningún presidente de Estados Unidos ha estado en la Antártida. Y el otro asunto, digamos, importante del tratado es el que se deja todas las condiciones que habían durante el año de física internacional para facilitar la investigación. Entonces, se vuelca toda la infraestructura de la Antártida para la investigación. Entonces, eso ha facilitado que muchos países, inclusive otra cosa que no mencioné, cuando se aprobó el tratado, se fue abierto para que otras naciones se adhirieran, y ahí se fueron adhiriendo otros países, y
Y después puedo mencionar el asunto de cómo Costa Rica pasó a ser parte del Tratado Antártico. No hay tarde en todo el proceso, pero ahí estaba bien por el tratado para que otros países se unieran a él. Claro. Vamos a hacer una primera pausa y ya regresamos a Praxis TV, Diálogos Literarios. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas, del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. En filosofía, el área de la lógica estudia los métodos correctos de la argumentación y el razonamiento, lo cual puede sernos muy útil para analizar discursos e ideas, como las que encontramos en la web y en las redes sociales. También la lógica se dedica al estudio de la deducción, lo cual la relaciona estrechamente con campos como la informática y la inteligencia artificial, y nos permite acercarnos a ramas del conocimiento aparentemente distantes de la filosofía, como el caso de las matemáticas. Bienvenidos de nuevo a Praxis TV, Diálogos Literarios, coproducción entre la Escuela de Filosofía y la editorial de la Universidad Nacional de Costa Rica. Continuamos conversando con Marino Proti sobre esta experiencia en la Antártica y este libro, esta bitácora interactiva, ¿verdad?, que es fruto de este proceso. Marino, hablando igual del Tratado Antártico, hay un tema respecto al proceso de conservación, ¿verdad? Y que ya mencionabas un poco, ¿verdad? De esa pesca indiscriminada, ¿verdad? Que se da, pero que incluso hoy mismo hay una discusión, ¿verdad? En torno a qué tanto esta pesca de ballenas, ¿verdad? Pues pesca ilegal o cuántos se escudan en el tema de investigación científica. Sí, también es importante notar que ya el Tratado Antártico pasó a ser todo un sistema internacional. Se llama el Sistema del Tratado Antártico. Incluye no solo el tratado, sino dos convenciones y un protocolo. Dos convenciones, una protección de focas y ballenas y otra convención de protección de toda la vida marina, de todos los recursos vivos de la Antártida. Y el protocolo ambiental, que es el que prácticamente prohíbe la explotación de cualquier recurso mineral en la Antártida. Entonces, esos fueron muy necesarios para poder evitar, digamos, esta sobreexplotación que estaba ocurriendo, sobre todo de fauna marina. Y eso es la ventaja que hubo, poder evitar la explotación de hidrocarburos y recursos minerales en la Antártida a partir del Protocolo Ambiental de Madrid de 1991. Entonces ya todo eso es un sistema internacional. Y, y el fin último es conservar al máximo el ambiente alrededor de la Antártida tal y como está. Siempre hay pescas ilegales amparadas en aspectos de investigación. Por ejemplo, Japón pesca 1000 ballenas, dice que son para muestro, para investigación. De igual manera, alguien podría hacer con las cosas y sacar 300.000 barriles de petróleo en la Antártida y decir que es solo para investigación. O sea, realmente las cosas no sustentan. Sí, en el caso de Japón, sí se vieron expuestos a una condena de Haya, ¿no? ¿Verdad? Porque no demostraron que realmente era. Sí, y había una presión internacional muy fuerte, o sea, también, porque no, y a pesar de que habían grupos radicales muy fuertes evitando esa explotación,
Hubo además también un apoyo político internacional que favoreció este dictamen de la Corte Internacional. Ahora, varias organizaciones, varias personas, incluso varios trabajos documentales y demás, hablan mucho de ver a la Antártida y el Tratado Antártico como una especie de ejemplo a futuro, ¿verdad? De esto de la diplomacia, de la paz, de la cooperación. Sí, es un ejemplo muy lindo de muchas cosas. O sea, el solo hecho de poder mantener un continente completo dedicado a la investigación, a la paz, a la conservación, alejado de cualquier acción bélica, nos dice que eso lo podríamos hacer en otros continentes. O sea, es una cuestión de ponerse de acuerdo, organizarse, sacar normativas adecuadas que permitan el sustento de la vida humana, pero al mismo tiempo conservar el medio sin una sobreexplotación. Esto fue, como digo, un ejemplo muy lindo de diplomacia científica, fue a partir del trabajo de científicos que una coordinación con políticos y se resolvió o se evitó una confrontación alrededor de un continente. Es interesante también que la Antártida es una zona completamente desmilitarizada para la investigación y la conservación, que el tratado fue firmado en 1959 y que todavía durante la segunda década de este siglo Costa Rica no era parte del Tratado Antártico. Sí, y prácticamente las banderas de la política exterior de Costa Rica son la paz y la conservación y en cierta forma la investigación para asegurar esa conservación. Y es exactamente toda la filosofía detrás del Tratado Antártico, y Costa Rica nunca mostró ningún interés en ser parte del Tratado Antártico. Por eso fue que yo decidí durante mis estudios de maestría hacer la tesis sobre las razones políticas y científicas de por qué Costa Rica tenía que ser parte del Tratado Antártico. Y como parte de esa tesis incluye un anexo, la exposición de motivos para el proyecto de ley, y se lo ofrecía a Cancillería. Por ser un tratado internacional no puede surgir a partir de iniciativa popular. Por ser tratado internacional, tiene que presentarse a la Asamblea desde el Ejecutivo y desde la Cancillería. Entonces a la Cancillería le gustó, lo pasaron al presidente en ese momento, Carlos Alvarado. Carlos Alvarado le gustó, lo mandó al Congreso, la Asamblea Legislativa, pasó a comisión y rápido fue aprobada la reforma unánime. Costa Rica va a ser parte del Tratado Antártico. O sea, puede sonar arrogante, pero con mucho orgullo poder que mi tesis se convirtió en ley de la República. Está buenísimo. Y fue todo sin haberlo pretendido. Lo que yo quiero enfatizar es que nada es uno dice, bueno, mi sueño es llegar a ir a la Antártica, mi sueño es escribir un libro, mi sueño es tener un proyecto de ley. Nada fue soñado, o sea, simplemente surgió y en el transcurso de la vida iba pasando y se hacía y se hizo. Pero ya Costa Rica es parte del Tratado Antártico, y eso es muy importante, aunque pasa a ser miembro no consultivo, o sea, tiene derecho a voz a las reuniones consultivas del tratado, no tiene derecho a voto todavía porque no desarrolla investigaciones constantes en la Antártida y no paga la cuota. Pero eventualmente yo creo que sí es importante, por lo menos antes del 2048, que Costa Rica sea miembro consultivo, porque en el 2048 se revisa el protocolo ambiental. Y el protocolo ambiental de la Antártida es el que, como dije anteriormente, está evitando que se haga una explotación de los recursos minerales en la Antártida. Que hacer esa explotación sería una catástrofe ambiental. Entonces, Costa Rica estando ahí, tendría no solo el voto, ya tiene la voz para empezar a hacer su cabildeo en términos de mantener el status quo, de que se le dé continuidad a ese protocolo y que no se abra el continente para la explotación. Y Costa Rica tiene una autoridad moral muy fuerte a nivel mundial cuando habla de paz y cuando habla de conservación. Entonces es un país al que se le escuche, y por eso es importante que pase a ser miembro consultivo antes del 2048. Pero ya dio un paso importante, ya somos parte del Tratado Antártico. Ahora un grupo de personas seguimos tratando de buscar mecanismos para enviar más científicos en la Antártida, que Costa Rica empiece a visualizarse como aportador de científicos para
el conocimiento y la investigación en la Antártida. Claro. Y ahí para ir cerrando este tema, nos quedan varios y vamos a ver si nos da tiempo, pero eh, ¿cómo se visibiliza? Digamos, ya presentas esto al 48, pero también en la actualidad la fortaleza de ese tratado cuando, por ejemplo, un presidente como Trump toma la decisión de bajar o recortar el financiamiento de investigación en la Antártida y los avances de ciertos discursos que podían ir en esa línea, cómo se ha sostenido y cómo le da fortaleza al tratado. Sí, yo creo que el impacto de las políticas de Trump es más fuerte, más negativo en otras iniciativas a nivel mundial como cambio climático, como los COPs y todo esto. Pero en la Antártida, Estados Unidos se puede salir completamente de la Antártida, que la cantidad de investigación que hacen otros países y la cantidad de bases de investigación que tienen es suficiente para continuar con la investigación en la Antártida. Y sobre todo, bueno, el hecho de que Estados Unidos no tiene un reclamo territorial de la Antártida, eh, no tiene, yo creo que Estados Unidos no tiene capacidad para boicotear el Tratado Antártico. Y ya el tratado y todo el sistema del Tratado Antártico es una estructura muy fuerte a nivel internacional como para que un solo país pueda tener un impacto negativo sobre lo que pueda pasar en la Antártida. Eso también es importante en la forma que se resguarda un tratado para que un solo país no se lo traiga abajo, ¿verdad? Ahora, eh, cambiando a otro tema, ¿verdad? En los minutos que nos quedan de este segundo bloque, ya lo retomaremos, pero vos vas con el proyecto Wizard. Se nos cuentas un poco de ese trabajo y además de lo que van a hacer, ¿verdad? Respecto a estas perforaciones, la cuestión de el acceso a los lagos y esto que mencionas en G. Sí, bueno, tal vez la razón por la que yo terminé en la Antártida fue porque una investigadora de la Universidad de California en Santa Cruz, que había sido mi director de tesis de doctorado y con la que habíamos trabajado por más de una década en la península de Nicoya, instalando instrumentos para el trabajo de anticipación del terremoto de Nicoya. Estando precisamente en la península de Nicoya con ella, me contó que le habían aprobado un proyecto para poner estaciones sismológicas en la Antártida y yo le ofrecí ayuda, una cuestión de cortesía nada más, no pensando cómo iba a decir que sí ni nada. Yo con dice, necesita alguien que le ayude con todos, nada más. Fue un comentario más de cortesía que realmente pretendiendo ir porque no pensaba ir, o sea, no lo creía posible. Y un año después me envió un correo, oye, diciendo que no, que tenía que entrar a la tarde, pero que ella no podía, que yo podía ir al lugar de ella. Y yo le dije que lo iba a pensar y lo pensé 2 segundos, nada más, quería decir. Y así fue como fui. Y no fue algo planeado. El proyecto consistía en un monitoreo, bueno, en realidad la parte geofísica del proyecto era muy pequeñita con respecto a un proyecto muy grande que era WISAR. Y WISAR era un proyecto de acceso a lagos subglaciales. Por debajo de esas capas de hielo tan grande que hay en la Antártida, que el hielo, las capas son tan grandes y tan pesadas que hundieron el continente, prácticamente casi toda la parte rocosa del continente antártico está bajo el nivel del mar por el peso de ese hielo. Solo del lado donde está la base rusa en Volsok son 4 kilómetros de hielo. Donde está la base inglesa en Ellsworth son 3 kilómetros. Y son espesores muy grandes. Pero debajo de todo ese hielo quedaron atrapados lagos subglaciales, inclusive ya se conoce que hay toda una retícula de ríos por debajo de todo el hielo que alimentan esos lagos y los lagos se drenan de cierta manera. Entonces había una iniciativa por llegar a esos lagos. Entonces los rusos estaban perforando en Volsok los 4.000 metros de hielo para llegar a uno de los lagos, el lago más grande, el lago de Volsok. Los ingleses estaban perforando en Ellsworth 3.000 metros de hielo para llegar al lago de Ellsworth. Y los norteamericanos iban a perforar en Willands. Willands es un flujo de hielo como un glaciar grande que está bajando de la cordillera transantártica y llega y termina flotando sobre el mar de Ross. Y cerca del punto de contacto donde el glaciar deja de cabalgar sobre la roca y empieza a flotar sobre el mar de Ross, ahí hay un lago subglacial que es el de Williams, y ahí estaba perforando el grupo de Estados Unidos
Entonces la profesora esta, Susan Schwartz, que me invitó a ser parte del proyecto, tenía la responsabilidad de tomar el pozo. Una vez que hiciera el pozo, le regalaban el pozo para que pusiera instrumentos sismológicos en el pozo y pusiera estaciones sismológicas alrededor para ver el desplazamiento, medirlos. Hay unos, se llaman ice quakes, son sismos pero en contacto hielo-roca. Hay sismos muy propios de ese contacto, el movimiento del hielo sobre la roca. Entonces era para monitorear los sismos y además había una red de GPS que estaba monitoreando todo el desplazamiento del glaciar. Entonces el proyecto Wizard era el acceso a este lago, llegar al lago, mostrar, ver si había vida, mostrar la vida y todo esto. Y nosotros, que éramos solo 3 geofísicos, íbamos a poner ahí los equipos sismológicos. Y el aspecto sismológico interesante es que este glaciar se mueve a unos 400 metros por año. O sea, cuando hablamos del movimiento de las placas tectónicas, hablamos de centímetros por año. Y en esos glaciares son cientos de metros por año. Y el glaciar está cabalgando sobre las rocas del continente, la parte rocosa del continente, y va arrastrándose, produciendo estos sismos, y termina flotando en el mar de Ross. Entonces, cuando la marea sube, se levanta el glaciar, desacopla y se produce un deslizamiento. Entonces ese deslizamiento ocurre cada vez que hay un levantamiento de la marea. Y con cada uno de esos levantamientos hay más o menos 60 centímetros de desplazamiento. Y 60 centímetros fue lo que hubo de desplazamiento en Nicoya, lo que vimos en superficie en Nicoya con el terremoto del 2012. O sea, en Nicoya esperamos 50, 60 años por haber un desplazamiento de 60 centímetros y en la Antártida ocurre 2 veces por año, 2 veces por día, perdón. Por día. Entonces en las condiciones no es el mismo hecho de roca contra roca, sino es hielo contra roca, aunque el hielo ya a esas profundidades se comporta como una roca, pero es la oportunidad de obtener datos estadísticos. Entonces eso fue el ligamen del por qué en un proyecto que era puramente microbiológico y de biología y todo, como era la perforación de estos lagos en ambos geofísicos, siendo parte del proyecto, pero era para monitorear eso. Y el interés mío personal era esta relación que se podía hacer con sismos de subducción en un desplazamiento de glaciar. Ya vamos a hablar de esto otro y esta relación con el terremoto de Nicoya, ¿verdad? Que también se menciona. Saber un poco más sobre esta experiencia. Ya regresamos a Praxis TV, Diálogos Literarios. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas. Del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. ¿Por qué filosofía? En mi caso, yo ya había cursado una carrera en economía y una en estadística. Trabajo en investigación y me di cuenta que realmente me es súper necesario desarrollar este pensamiento crítico objetivo que siento que es posible desarrollarlo dentro de la carrera de filosofía. La filosofía me abre una puerta constante en la búsqueda del conocimiento. Me ayuda a criticar, a debatir, dialogar y argumentar. También me ayuda a ser no solo una mera espectadora del mundo, sino un ser activo, para poder descongelar los pensamientos, buscar los vacíos y luego llevar todo a la práctica. Bienvenidas, bienvenidos de nuevo
a Praxis TV, Diálogos Literarios. Y continuamos conversando sobre esta publicación en formato ebook que hace la EUNA de esto, de Temblando cerca del Polo Sur, ¿verdad? Y bitácora interactiva de un costarricense en la Antártida. Y aunque vamos en compañía de Marino Proti para hablar de esta experiencia, que hemos hablado de muchas otras cosas, ¿verdad? Pero tal vez nada más para cerrar esta parte y hablar un poco sobre la experiencia en sí. Esa relación, ¿verdad?, que hay entre el terremoto de Nicoya y esta experiencia que monitoreas en Williams. Sí, de nuevo, es un tratar de correlacionar dos procesos un poco diferentes, pero en el tipo de desplazamiento son muy similares. Un proceso de subducción en donde una placa oceánica se mete bajo de un continente, que es lo que tenemos del todo el Pacífico de Costa Rica, la placa del Coco metiéndose bajo la placa del Caribe. Y la situación en Williams, en donde un glaciar cabalga sobre la roca y termina flotando en el mar. Entonces se invierte la dirección, se invierte la dirección de cuál placa se mueve, pero el movimiento diferencial es el mismo. Siempre es un movimiento de ese tipo. Entonces ya ahí hay una correlación en términos de tipo de deslizamiento. Pero lo más interesante es que el proceso en la Antártida ocurre mucho más rápido. Por lo menos en esta región del glaciar de Williams, con un desplazamiento de 400 metros por año. Imagínense que cuando nosotros instalamos las estaciones en el 2013, yo participé en la primera expedición, fue a poner las estaciones en mi campo y volví en el 2016 a retirar las estaciones del campo, sacar el equipo. Y de uno va a un lugar y pone la ubicación de GPS y llega al lugar ahí y salgo. Y cuando lo usé en 2016, las estaciones estaban a más de 1 kilómetro de donde las habíamos puesto. O sea, el desplazamiento de ese orden de 400 metros por año. Entonces, son procesos muy rápidos. Y pues esa analogía de que se lo hizo a esos sismos, la parte sísmica resultó no ser tan fuerte en el sentido de la señal sísmica que producía este deslizamiento, pero en GPS sí se ve muy, muy claramente, porque es un desplazamiento bastante grande comparado con la precisión del equipo. El equipo tiene, con GPS nosotros podemos ver milímetros por año o menos de milímetros por año, y por ejemplo en Nicoya, y ahí estamos hablando de desplazamiento de centímetros por día prácticamente. ¿Y qué implicaciones tiene este desplazamiento finalmente? Sí, bueno, es un mecanismo de que el hielo se acumula en la cima de la cordillera transantártica y el peso lo hace de fluir, y eso sí que mientras se mantengan las condiciones climáticas a nivel de decenas, centenas y millones de años, pues es un equilibrio. Hay un equilibrio de ese aspecto. Inclusive ese glaciar de Williams llega al mar de Ross y continúa flotando sobre el mar de Ross por 1000 kilómetros. Son 1000 kilómetros. La plataforma de Ross tiene 1000 kilómetros de largo por 500 de ancho. Y es todo un paquete de hielo de 400, 800 metros de espesor flotando sobre el mar. Y eso es lo que al final se quiebra, producen los icebergs y todo el asunto. Pero es un equilibrio que se llega a establecer después de muchos años mientras no se alteren las condiciones climáticas. Ok. Bueno, vamos a hacer un cambio de tema ya en este último bloque, para hablar un poco también sobre la bitácora, sobre la experiencia, ¿verdad?, que tiene, y sobre todo también, bueno, el periodo en el que vas a la Antártica para hacer investigación, ¿verdad? Y también las condiciones, ¿verdad? De que entran todas estas preguntas de las condiciones, del frío, ¿verdad? ¿Cómo fue lidiar toda esta experiencia? Sí, las investigaciones de campo en la Antártida se hacen principalmente en el verano austral. Esto más o menos de octubre a principios de marzo. Ahí es cuando se va al campo y se ponen proyectos y instrumentación y todo lo demás. En el invierno austral, que es prácticamente 24 horas de oscuridad, ahí se hace investigación, pero desde las bases.
desde los observatorios astronómicos que hay en Antártida, proyectos de investigación, se llama el MIDO en la base, pero no se sale del campo. En el verano es cuando se suelta todo el mundo a hacer trabajo de campo, se van a los lugares más remotos a recoger meteoritos, por ejemplo, y todos los años hay una campaña de colecta de meteoritos en la cordillera transantártica. Pero es el tiempo donde hay 24 horas de luz. O sea, todo el tiempo que yo estuve allá, las 2 veces el sol daba vuelta encima de uno, nunca se ocultó el sol. Y eso, digamos, facilita la posibilidad de fagar por muchas horas durante el día y avanzar. ¿Y en qué periodo, digamos, cuánto tiempo fue el que estuviste? Pues, Sí, la primera vez estuve por un mes. Fue y es lo que describe prácticamente el libro, es esa primera incursión de un mes. La segunda vez fui por 2 meses, pero esa primera vez de plan iba por 4 semanas, por un mes a hacer 4 meses en el campo instalando equipos. Bueno, 3 semanas, porque una semana es toda la parte de entrenamiento en la base y preparación de todo el equipo para irse para el campo. Pero el plan era pasar 3 semanas instalando equipo en el campo. Las condiciones que se dieron, que se relatan ahí en la bitácora, fueron muy difíciles para poder entrar. Al final casi que tuvimos que abortar la misión. Hubo un momento que ya se iba a decir que nos devolvemos a Nueva Zelanda y no instalamos nada, pero se abrió una ventana y logramos entrar al campamento Williams y entramos y en 5 días hicimos lo que teníamos que hacer en 3 semanas. Y la ventaja era que era luz todo el tiempo, entonces trabajamos 18 horas, 18, 20 horas cada día para poder completar el trabajo. Pero no, fue una experiencia maravillosa y parte de la idea de un poco lo que me motivó también a escribir el libro, a montar toda esta bitácora en un libro, es para más documentar lo que es la vida del científico, que a veces se pone muy románticamente como el científico, está haciendo la investigación, pero hay tanto detrás de todo, el solo llegar al campo y tantas cosas que suceden, tantas cosas que hay que afrontar, tantas frustraciones que las hay. Para mí, el haber mantenido la bitácora activa en Facebook durante este proceso fue lo que me ayudó a tener el estado emocional y poder superar, digamos, esa cantidad de frustraciones, porque uno va recibiendo en tiempo real el apoyo de la gente y dice, puta madre, no se puede. Y cuestiones así, perdón lo coloquial, pero es ese tipo de apoyo de que dicen, hey, está bien, sigamos. Claro, porque yo me imagino, digamos, ahí como vos relatas, ¿verdad? Lo que costó ingresar, por ejemplo, a Nueva Zelanda, ¿verdad? El vuelo que se devuelve, que después tienen que volver a hacerlo, las condiciones dentro del avión, ¿verdad? De que son también retos que van presentándose en el proceso antes de empezar a trabajar, si quieres. Sí, entonces ya llegó nosotros llegamos a McMurdo, la base norteamericana en la isla de Ross, es la base más grande que hay en la Antártida. Es una ciudad, tiene prácticamente todo, hospital, tiene estación de bomberos, 3 bares, gimnasio, tiene de todo. Llega a haber hasta 1.500 personas en el verano austral en esa base. Pero llegamos ahí, no podíamos entrar al campo porque las condiciones de tiempo, al rato se ponía demasiado caliente, llegaba la temperatura a estar un poquito por encima de 0 grados, entonces ya se derretía el hielo en la pista de aterrizaje, entonces no podían aterrizar los aviones. Comenzaron a hacer una gran cantidad de cosas que coincidieron para que no pudiéramos entrar al campo, hasta la situación de un avión canadiense que se estrelló en la cordillera transantártica. Entonces, cuando ocurre un accidente de esos, todos los recursos de la Antártica se vuelven al rescate, búsqueda y rescate. Entonces se paralizó toda la investigación, se paralizó todo hasta que se encontrara el avión ese, se rescataron los cuerpos y todo, y ya vuelve todo de nuevo, pero todo eso confabuló para que al final pudiéramos entrar solo en el último instante y tuviéramos que hacer el trabajo en muy, muy poco tiempo. Y bueno,
Sí, el libro está en esta primera experiencia, ¿verdad? Pero ¿cómo la comparas, ¿verdad? En la segunda, ¿verdad? Que hay más tiempo. Sí, era muy diferente, muy diferente. En la primera era un tiempo muy corto, éramos solo tres científicos que nos fuimos para el campo, estábamos prácticamente acampando en el lugar más remoto, 3 personas perdidas en el hielo nada más, trabajando como locos, sin ningún tipo de restricción. En la segunda vez ya éramos 5 científicos y un montañista. Y un montañista muy estricto, que si empezaba a nevar un poquito ya no nos dejaba salir al campo. Era como un babysitter que nos controlaba en todo. Nosotros decíamos, las condiciones no son buenas, podemos ir al campo, no se puede salir. Entonces ya ahí era un cambio trascendental. La otra cosa es que la segunda vez sí estuve eh, más de un mes en el campo, o sea, acampando en el hielo para ir a recorrer todas las estaciones y nos tocó tormentas y nos tocó muchas cosas diferentes de la primera, y, pero ya era un grupo más grande, éramos 6 personas y, y, y tal vez menos intenso porque teníamos mucho tiempo para hacer las cosas. Sí, y de toda esta experiencia, ¿verdad? ¿Qué elemento, digamos, o qué cosas nos podrías contar que recuerdas así, incluso, ¿verdad? Como, llamémosle, más extremas dentro de las condiciones climáticas, el traslado, ¿verdad? Sí, eso es que la gente piensa, bueno, la Antártida, qué frío, ¿cómo hizo ahí? Es imposible estarnos. Y no, realmente cuando uno entra a la Antártida le dan todo el equipo de protección para que no lo sienta frío. Entonces prácticamente yo en las 2 veces que estuve, solo una vez sentí frío. Y no fue ni siquiera estando en el campo, fue en un vuelo. Y en el campo no anda, las tiendas de campaña son especiales, son tiendas que quedan ahí, como hay 24 horas de sol, quedan ahí. Entonces la tienda se convierte en un invernadero prácticamente. Y uno llega después del trabajo a campo, entra a la tienda y usted se puede vestir completamente para bañarse con trapos húmedos y no tiene frío porque la tienda está caliente. Es un invernadero. Toda la ropa que le dan a uno manda con capas, dependiendo de qué tan frío sea, así es el número de capas que tiene puestos de ropa y guantes y máscaras y todas cosas para no sentir frío. Y la idea es que uno no use el frío como excusa para no trabajar. Realmente yo no sentí frío nunca, ni en las bases, ni en el trabajo de campo. Fue solo un vuelo en el regreso en la primera entrada del 2013, cuando regresábamos del campamento hacia McMurdo, que se traían las muestras que habían recolectado del agua de Williams después de la preparación, y esas muestras no se podían, eh, eran muestras de agua con vida que había que evitar que se congelaran, entonces venían en hieleras para aislarlas térmicamente. Y como se le dijo al piloto que los científicos llevaban muestras, la tendencia siempre de los pilotos cuando oyen que llevan muestras piensan en núcleos de hielo, o sea, porque se perfora y se sacan núcleos de hielo. Entonces, si se pone la calefacción en el avión, se derriten los núcleos de hielo y se pierde la información. Entonces, no se enciende la calefacción. En caso de nosotros era lo contrario, las muestras no debían congelarse, había que mantenerlas cálidas. Pero el piloto no entendió y más bien nunca encendió la calefacción. Entonces, se puso extremadamente frío dentro del avión y fueron eh, casi 3 horas de frío intenso, intenso, donde todas las personas en el avión iban completamente entumidas. Y cuando aterrizamos en McMurdo, preguntamos qué pasó. Entonces el piloto lo había puesto, es que me dijeron que llevaban muestras. Y era lo contrario. De las fretes. Bueno, bueno, una experiencia, me imagino que increíble, ¿verdad? Como nos lo relatas y además eh, todo lo que representa, ¿verdad? A nivel de investigación científica y de diplomacia científica, el continente. ¿Cómo podríamos saber, qué podríamos comentar, ¿verdad? En torno no solo también a la experiencia, sino a este ejemplo, digamos, de cooperación que también presenta. Sí, que es muy importante que todas las campañas de investigación que se hacen en la Antártida tienen que ser internacionales. Entonces, las oportunidades para que investigadores costarricenses participen en incursiones en la Antártida son muchas. Son muchas, porque inclusive los mismos
grupos de otros países planean una incursión y tienen que incorporar gente de otros países. Y si hay interesados de Costa Rica, les son muy atractivos. O sea, decir que una expedición de Alemania lleva a científicos costarricenses suena muy atractivo a nivel internacional por la tradición que tiene Costa Rica en términos de conservación y de investigación. Entonces, las oportunidades son muchas en términos de cooperación internacional. Sí es importante también indicar que Costa Rica debe continuar con esos pasos de incorporarse cada vez más al sistema del Tratado Antártico. Ya somos miembros del Tratado Antártico, pero también escribir la exposición de motivos para el proyecto de ley para que Costa Rica se incorpore o firme el protocolo ambiental. Ya lo está procesando Cancillería y lo va a pasar a Casa Presidencial, no sé en qué momento, pero ya está avanzando. Desde dentro de poco tiempo, no sé, un año tal vez, el Congreso podría aprobar que Costa Rica se adhiera también o firme el protocolo ambiental. Ya con eso, las otras dos convenciones son relativamente fáciles de incorporarse, pero lo más importante es ser parte del protocolo ambiental. Marigo, muchísimas gracias. No, con mucho gusto, gracias a ustedes, más bien, por esta invitación y esta oportunidad de compartir un poco. Sí, y bueno, esperemos la bitácora 2, la del segundo. Sí. Pero muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos y nos vamos hoy con un cortometraje realizado por un productor costarricense, estudiante de nuestra escuela, Darío Enríquez, y esto que se llama Nightmare 3. Hasta la próxima. Chao. That's equally valuable.